¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ustedes. Espere, que ya están dormidos. 3:10. Yo les dije 3 del 9 al 19. Vamos al 10. No la habían ni abierto, ni llegado ahí. Vamos, ahora todo el 10. 1, 2, 3. Vamos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. Ruego tu bendición, ruego de tu santa dirección, ruego de tu sabiduría. Ruego, Señor, que pases por alto en esta hora nuestras culpas y nuestros pecados, y que nos ayudes, Señor. Nos ayudes, Padre mío, a recibir de tu gracia y de tu sabiduría. Por Cristo Jesús te lo pedimos, con acciones de gracia. Amén. Bien, vamos a ir introduciéndonos, recordando la introducción. El tema es Carta a la Iglesia en Roma. Ese es el estudio que estamos llevando, Carta a la Iglesia en Roma. Estuvimos hablando de la ubicación geográfica en Roma y está en aquella de la península hacia allá, dice Roma. Hablamos de la fecha de la carta, ahí está, mire, gracias hermano, fiel el hermano. Allá dice Roma, mire, allá en medio, las islitas de en medio, todo eso era parte del vasto imperio romano, ¿verdad? Pero los colores indican los diferentes tipos o periodos de conquista. Allá donde aparece abajo los cuadritos de colores, las leyendas que se le conoce al mapa, son los diferentes tiempos en que fue conquistado. Pero allá dice, ahí está Italia, Roma, mira, ahí donde estaba el pulsor, la manito, ahí está, mire qué tremendo, gracias hermano, ya mire que usted fiera. Sí. Entonces, ahí miramos, ¿verdad? Ese era el centro del imperio, pero ellos conquistaron toda esa área que se mira ahí, y más todavía. El otro mapa me cobraban $3 para que lo pudiera descargar. Qué bárbaro, le digo, solo me lo iban a prestar por unos minutos y $3. No, hombre, este me lo regalaron. ¿Ve? Entonces, para que más o menos ustedes ubiquen dónde está Roma. Mira, ahí donde dice Italia, todo eso es Roma. Pero lo rojo es lo que comenzó, y los diferentes colores son las diferentes. Allá abajo dice conquista, no, redúzcalo, súbalo. Ahí, mire, territorio dependiente de Roma después de la Segunda Guerra Púnica, conquista del siglo II antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, del siglo I después de Cristo, anexiones del siglo I después de Cristo. ¿Ve? Ahí están las diferentes áreas, el tiempo en que fueron conquistados. A manera, ¿verdad? La carta, dijimos, a la iglesia, la carta a la iglesia de los romanos en Roma, se aproxima entre el 57 y 58 después de Cristo. Cuando decimos después de Cristo, no es después de su muerte. El calendario gregoriano, que es en el que nosotros estamos o vivimos o aplicamos, oiga bien, cuenta
a partir desde el nacimiento de Cristo. Oiga bien, esta información que les estoy dando es cara y es adicional. Esta no iba incluida en el paquete. Es adicional, por lo tanto son extra. Y tienen que ir acompañados de un bono. Ahora están dando bonos. Entonces, cuando decimos después de Cristo, es después no de su muerte, sino de ¿qué? De su nacimiento. ¿Cuánto tiene de haber nacido Jesucristo entonces? Según nuestro calendario. ¿Cuánto? Eso mismo, hermano. ¿Cuánto? Ven, si es que tienen la boca llena de razones. ¿Cuánto, hermano? Lo mismo dice el hermano. ¿Cuánto tiene de haber nacido Jesucristo? 2000 años. ¿Cuánto? Con nuestro calendario gregoriano, 2022. Por razones de errores en los calendarios gregoriano, el romano y el judío, ¿verdad? Y ahora hasta el azteca y el maya, hay una diferencia, una discrepancia en exactitud de fecha de 6 años. Es decir, el gregoriano va 6 años atrasado en relación al calendario judío. Pero serían aproximadamente 2028. ¿Ves? 2028. Si estuviéramos con el calendario judío. De haber venido al mundo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es para que no los agarren movidos. ¿Y qué significa? Eso se lo deberían de enseñar en sociales en los primeros cuarto, quinto grado. ¿Y qué significa la fecha en los libros de historia antes de Cristo? Antes de su nacimiento. Porque se cuenta también por siglo. Y después de Cristo, después de su nacimiento, se cuenta también por siglo. Quiere decir que Jesucristo no solo vino a hacer una historia, sino que vino a partir la historia de la humanidad. Antes y después. Hizo un cambio drástico nuestro Señor Jesucristo. Bien, hablamos de la justificación de la carta, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Hablamos de el Evangelio de Dios, ¿verdad? Que es poder, dijimos. Hablamos de la justicia de Dios y hablamos de la soberanía de Dios y su justicia. Y en la soberanía de Dios y su justicia, miramos del capítulo 1, el verso 18 al 20, donde dice que Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Pero hicimos un señalamiento de que Dios se da a conocer a través de su creación, pero no como lo enseña la ciencia cristiana, que le llama el panteísmo, que un árbol es Dios. No, a través del árbol yo miro la majestad de Dios en su diversidad. Cómo Dios hace que de una semilla insignificante salga un gran árbol. Y ese árbol produzca fruto y más semillas que la que de donde nació. Miro ahí la grandeza, el poder de Dios, la diversidad en las diferentes plantas, tipos de árboles, de especies, de colores, de fragancia, de características. Y entonces puedo ver la inmensidad de la sabiduría de Dios. Y uno dice, ¿por dónde se alimentan los árboles? Por la boca. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la hoja. ¿Por dónde? Cero en conducta. Vas para 3er grado. Por las raíces. Ahí absorben. Por eso las raíces llevan algo que se llama cáliz, que es el que clava hasta adentro, el que va cobando para agarrarse. Y salen las raíces primarias y las secundarias que llevan unos pelitos que le llaman absorbentes, por donde absorben la agua y los minerales de la tierra y de ahí se alimenta. Clase de ciencias naturales. Entonces uno admira semejante árbol de 100 años y se alimenta por las raíces. Qué tremendo.
Ahí admiramos al Señor. En la diversidad de los peces, en la diversidad de las aves, en la diversidad hasta de la tierra, las diferentes capas de la tierra, en la geología. Qué tremendo el Señor. Y en la diversidad del hombre y la mujer. ¿Por qué diversidad? Porque el hombre es diferente a la mujer y la mujer es diferente al hombre. No es igual, hay una distinción. ¿Ves? Que ahora el hombre no quiere. Entonces, en la culpabilidad del hombre está esa culpabilidad. Culpable, dijimos, por no glorificar a Dios, culpable por cambiar la gloria de Dios, culpables por cambiar la verdad de Dios y culpables por no aprobar o no tomar en cuenta a Dios. Oiga bien esto que le voy a decir, porque vamos al siguiente. Póngale ojo, pestaña y ceja, porque esto quizás van a pasar meses o años que no se lo voy a volver a enseñar. ¿Por qué va a juzgar Dios al mundo? A ver, ¿por qué lo va a juzgar? Por su pecado. ¿Y cuál es su pecado? Desobediencia. ¿Alguien más? ¿Por qué va a juzgar Dios al mundo? Por su mentira. Por mi mentira. ¿Y ahí? Te estás desquitando por Pepe, ¿verdad? Por la rebeldía. ¿Alguien más? Por la desobediencia. ¿Ah? Por su vicio. Por la ¿qué me dijo? Por creerse más que Dios. ¿Alguien más? No me grite, hermana pastora, que yo le escucho. Hermana Gladys, despacio, dígamelo. Por su pecado. ¿Pero cuál pecado? Si tenemos una colección, un álbum, un choricero que no tiene fin. Oiga bien, esto se lo está diciendo ahorita, no sé si ya lo habrá escuchado, pero esto se lo está diciendo su servidor Ervin Cruz. Dios no va a juzgar al mundo por su moralidad. ¿Sabía usted? Dios no va a juzgar al mundo por su moralidad. ¿Y de dónde saca eso? Porque aquí me enseña que Dios ya los condenó. Aquí me enseña que Dios ya condenó al mundo por su moralidad. Es decir, la moralidad en que vive el mundo es parte del castigo de Dios. Eso me está diciendo aquí. Dice que son culpables porque no le glorificaron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Entregado a la inmundicia, lo entregó a la inmundicia, lo entregó a pasiones vergonzosas, lo entregó a una mente reprobada. Por lo tanto, si Dios ya lo entregó, eso se llama juicio. Y aquí me está enseñando que son juicios por moralidad. Oiga bien, por moralidad Dios ya juzgó a este mundo. ¿Y desde cuándo lo juzgó? Primero en Adán y Eva y después al mundo antiguo con Noé. Ahí se terminó. Dios juzgó al mundo. Porque el pecado del hombre llegó hasta la misma presencia de Dios, dice, y a Dios le dolió en su corazón. A Dios le dolió en su corazón. Dios no va a juzgar al mundo por su moralidad. Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a ver por qué los va a juzgar. Porque debemos de tener una base bíblica, ¿verdad? Vamos a ver por qué va a juzgar al mundo. Juan capítulo 3, verso 17, 19 al 21. ¿Lo tenemos, santos? Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. El que en él cree no es, pero el que no cree, entonces, ¿por qué va a juzgar Dios al mundo? Por su incredulidad. ¿Y a qué aplica esa incredulidad? Y lo vamos a ver más adelante. ¿A qué aplica esa incredulidad? Vamos a ver. Versos 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido, no dice que va a ser, ya ha sido condenado, porque no ha creído ¿en quién? En el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fuesen reprendidas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué entonces no creyeron en el Hijo de Dios? Porque el camino del Hijo de Dios es angosto. El camino del Hijo de Dios es por fe. El camino del Hijo de Dios es justicia. El camino del Hijo de Dios es santidad. Pero no creyeron en Él. Y como no creyeron en Él, ¿por qué no creyeron en Él? Porque amaron más su pecado que lo que le estaba ofreciendo Dios, que es el sacrificio de su Hijo. Oiga bien. Amaron más lo que le está ofreciendo Satanás que lo que le está ofreciendo Dios. Podemos ir y predicar y predicar y visitar y visitar. Y la gente le dice, no tengo tiempo. En otra, ahí voy a llegar a visitarlo. Ahorita no, hermano, eso es serio. Ahorita no. No, si yo tengo mi iglesia, me dice alguien. No, si yo tengo mi religión. No se trata de eso, hermano. El mundo ya fue juzgado por su moralidad. De hecho, el mundo moralmente está perdido. Igual que nosotros estuvimos en un tiempo pasado, anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. Y éramos por naturaleza, dice Efesios capítulo 2, verso 2, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. ¿Qué es la ira? El juicio de Dios. Porque dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, dice Romanos 1:18, contra toda injusticia y contra toda impiedad. Quiere decir que Dios ya condenó a este mundo en su moralidad. Entonces, ¿de qué lo va a juzgar? De su espiritualidad. En su moralidad el hombre ya está muerto, destituido de la gloria de Dios. Pero en su espiritualidad todavía hay muchos ahí que necesitan ser salvos. En su espiritualidad. ¿Qué es lo que nace en nosotros? El nuevo nacimiento es el Espíritu que nos permite nacer de nuevo y conectarnos nuevamente a esa gracia de Dios. ¿Estamos entendiendo? No sé cuándo les vuelvo a enseñar esto. ¿Por qué va a condenar Dios al mundo? Porque se emborrachó. Ese es parte de su castigo. Esa es parte de la ira de Dios. Que son malvivientes, esa es parte de la ira de Dios, porque dice que los entregó a una mente reprobada. Que viven perdidos, esa es parte del juicio de Dios. ¿Por qué los va a juzgar? Porque rechazaron el mensaje de Jesucristo, que es a Cristo crucificado, lo menospreciaron. El amor de Dios reflejado en su Hijo, porque dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Rechazaron ese amor y amaron más su pecado. Se sienten más cómodos con su pecado, se sienten más identificados con su pecado, se sienten más seguros con su pecado y le creen más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Y eso es lo que dice el verso
capítulo, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La gente no entiende que está perdida y que no puede hacer buena obra. Por lo tanto, mucha gente cree que se va a salvar por su buena obra. Ya están condenados porque no pueden hacer buena obra. Pero el cristiano debe identificarse porque ahora vive en nueva obra. Porque Dios lo salvó, no por obra, sino para que viva en nuevas obras. Obras que glorifiquen a su Salvador. Obras que glorifiquen que ha sido redimido por Cristo. ¿Me está entendiendo? Y vamos a ver eso. Esa es la culpabilidad del hombre. Oiga bien, ahora vamos a la culpabilidad de Israel. La culpabilidad de Israel en el capítulo 2. Israel, porque hablamos del hombre, pero recuerde que habían dos segmentos. Israel dijimos, ¿verdad? Y los gentiles, griegos o bárbaros, que dice la Escritura. Pero miramos que Israel es culpable, la culpabilidad de Israel, por ser conocedores de la ley. En el capítulo 2, del versos 1 y 3, dice: por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa. Quien quiera que sea, cuando dice que quien quiere que sea, no se refiere si es judío, si es griego, si es romano, no. Cuando dice quien quiere que sea, seas un, ¿cómo le llaman? Prosélito, seas un judío nato, seas un maestro de la ley, seas un escriba, seas un fariseo, quien quiera que sea, seas de la tribu de Rubén, de Benjamín, de Leví, de cualquiera, quien quiera que sea de la realeza de David, quien quiera que sea, a eso se refiere, porque está hablándole a los judíos, quien quiera que sea, no importa tu posición económica, no importa tu descendencia, no importa tu posición social, no importa tu posición religiosa, quien quiera que seas tú, eres, ¿qué dice? Inexcusable. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Eran conocedores de la ley. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, lo que veníamos hablando en anterior. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Los judíos se jactaban por ser la crema y la nata de la religiosidad. Era en ese entonces la única nación, oiga bien, la única nación monoteísta. Y ellos proclamaban ser los únicos en creer y pertenecer al único Dios verdadero, a Yahweh, Adonai. Entonces, ellos se jactaban. El resto de la humanidad, griegos, bárbaros, romanos, de donde sean, tenían muchos dioses, muchos dioses. Ellos dijeron, no, tenemos al único Dios, al creador de todas las cosas. Se jactaban de la ley. Pero además de jactarse de la ley, y piensa el 3, esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. ¿Qué le está diciendo ahí? El juicio, los israelitas son también culpables. Y eso es lo que muchas iglesias no entienden hoy en día. Y por eso ahí andan con la banderita de Israel. Ahí andan con la banderita de Israel, se llama idolatría. Y la ponen en la iglesia para identificarse como el pueblo de Dios. Vamos a ver cómo usted se va a identificar como el pueblo de Dios. No por una bandera. No por una nación. Vayamos a
Mateo 23. Mateo 23. Vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca de los que se jactan de la ley. Del 1 al 3 dice, vamos a leer, esto es sabroso, oiga bien, esto es sabroso. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que hagan, esto haced. Mas no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan su flactería y extienden los flecos de sus mantos. Son los pavo real en la religión. ¿Qué es lo que dijimos aquí donde estábamos leyendo? Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Los judíos también están bajo el juicio de Dios. Que Dios tiene planes, yo lo creo. Que Dios tiene promesas, yo lo creo. Pero las promesas que tenía para con Israel, déjenme decirles, el pacto que Dios tenía con Israel. ¿Cuántos pactos Dios tuvo con Israel? Uno. Con Israel, uno. Se llama el pacto de la ley o el pacto mosaico. Los otros pactos, Dios los tuvo con Abraham, Dios los tuvo con David. Y el pacto que tuvo con el pueblo de Israel estaba condicionado. Si ustedes obedecen, todas estas bendiciones os seguirán. Y si desobedecen, todas estas maldiciones os seguirán. ¿Cuál era el sello de ese pacto? El sábado. El sábado. Y violaron 70 sábados del Señor. Ellos violaron la ley, ellos anularon el pacto. Por eso es que el Señor habla a Jeremías que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Porque el primer pacto lo violó Israel, y al violar el primer pacto queda nulo. Y es lo que dice el libro de Hebreo. Al dar por viejo, lo da por exterminado. Y al haber uno nuevo, el viejo queda anulado. Eso es lo que tenemos que entender. Y la gente todavía está poniendo los ojos en Israel. No dice la Escritura pone los ojos en Israel, pone los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En las cartas, ahí no nos dice que pongamos los ojos en Israel. Pongamos los ojos en Dios. Israel es culpable por ser conocedores de la ley. En el verso 17 del capítulo 2 de Romanos, dice ahí: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. Miren qué tremendo. Eran excelentes eruditos. Examinaban la ley. Hasta si la ley llevaba una tilde, esa tilde se tiene que cumplir. Si llevaba una coma, esa coma se tiene que cumplir. Oiga bien, eran bien rigurosos. Por eso dijo Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. No están parados, están sentados. Quiere decir descansan. Y dice el verso 18, y conoce su voluntad e instruidos por la ley, aprueba lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Qué tremenda estas características que tenían los judíos. Estaban apoyados en la ley. Se dice, y te glorías en Dios. Los otros dice que
En Romanos 1:18 el mundo dice no glorificó a Dios. Y ellos dicen te glorías en Dios. Y conoce su voluntad. Aprueban lo mejor. Quiere decir que tenían buen discernimiento de la escritura. Y eran guías, eran hombres instructores de los que están en tinieblas. Es decir, alcanzaban muchos prosélitos. Convertían a muchos prosélitos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Mire bien, aquí estamos viendo Israel es culpable por ser conocedor de la ley. Israel es culpable por transgredir la ley de Dios. Versos 11 y 12 del mismo capítulo. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Aquí vuelvo a recalcar que Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, está diciendo que Dios ya no tiene distinción de persona. Aquí Pablo no está diciendo que todavía los judíos están en un pedestal y que el resto del mundo está sumergido en el fango. Dice Pablo, lleno del poder de Dios, porque no hay acepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tan chicle. Decía un pastor, chicharrón con yuca, decía. ¿Están listos? No podemos entonces pensar que Israel está en un plano mejor, porque también Israel es culpable delante de Dios. Casi usted no va a escuchar este tipo de predicaciones porque hay algo que le llaman, creo que es paradigma, que Israel sigue siendo el ícono que representa a Dios o que representa las promesas de Dios, el ícono de la fe del cristianismo. Nada que ver. Es verdad que, vamos a ver más adelante, los judíos tenían les aventajaba mucho, les aventajaba a ellos, porque en ellos estaba la promulgación de la ley, estaban los pactos, estaban las promesas. Por medio de ellos vino Jesucristo, por medio de ellos vino el Evangelio, les fue confiada la palabra a ellos, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Amén. Esto es profundo, hermano. Créalo, esto no lo va a escuchar, porque la mayoría tienen el concepto que la bandera de Israel o Israel, wow, el pueblo de Dios, wow, la creminata de la... No, hermano, negativo. Si el pueblo de Israel está más perdido que los nicaragüenses, hablando en pecado. Porque teniendo eso, niegan a Jesucristo, no creen en Jesucristo. Y viven de una manera pervertida ahí, con leyes que ni aquí no las aprobamos, pues. No las aprobamos. Leyes en contra de la naturaleza y la santidad de Dios. Israel es culpable por transgredir la ley de Dios. Versos 4 del 11 al 12 y 13. Transgredir la ley de Dios. Ellos tienen ley que transgreden la ley de Dios. ¿Sabían ustedes? El consentir el matrimonio gay va en contra de la ley de Dios. El permitir que los gays adopten un niño va en contra de la ley de Dios. El permitir la promoción pública del orgullo, de la perversión gay, va en contra de la ley de Dios. Israel es culpable porque ellos conocían y les fue confiada. Dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, pero los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque, oiga, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza
lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos la ley. ¿Vivimos bajo la ley de Moisés? No. Pero cumplimos la ley. Cumplimos la ley. No para vivir bajo un rigor, sino para vivir bajo un agrado delante de Dios. Un agrado delante de Dios. Dice que la ley se muestra no en tus palabras. La ley la mostramos no en nuestra forma de expresarnos, no en nuestra forma de identificarnos de manera religiosa, sino que la ley de Dios la mostramos con nuestra conducta, es decir, con nuestro testimonio. El verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita ¿a dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Entonces, hermano, ahí podemos ver que Israel es culpable por transgredir la ley de Dios y lo compara con los gentiles, y no los gentiles del resto del mundo, sino los gentiles que ahora están dentro de la iglesia. Porque ya miramos que al primer bloque Dios ya lo condenó. Los entregó a una mente reprobada. Pero aquí está hablando nuevamente gentiles que dice que nosotros, dando testimonio su conciencia, acusándole, defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí. Entonces está hablando, eso está ratificando que lo que está hablando es para la iglesia. Porque ¿quién tenía el evangelio? La iglesia. ¿A quién le escribía Pablo? A la iglesia. Oiga bien, no vaya a confundir. Está hablando de gentiles, pues se refiere a los inconversos. Pero si se refiriera a los inconversos, entonces aquí decimos que su conciencia les va a acusar o les va a defender. Pero si nos regresamos al capítulo 1, dice que Dios, en el juicio que les dio, lo entregó a una mente reprobada. Entonces, ¿cómo una mente reprobada va a tener una buena conciencia? Entonces detallamos, analizamos y concretamos que los gentiles que está hablando aquí Pablo son los gentiles que ahora pertenecen a la iglesia. Y en relación a los judíos que no se han convertido, estos gentiles que ahora son cristianos, dan mejor testimonio con su fe cristiana que los judíos que dicen ser pueblo de Dios. ¿Entendemos esa explicación? Estos gentiles que se han convertido al cristianismo, con sus conciencias, con sus acciones, dan testimonio de que cumplen la ley de Dios, aunque no tienen la ley de Dios, aunque no están bajo la ley de Dios, pero dan testimonio en su conciencia mejor que ustedes que tienen la ley de Dios y que nacieron en la ley de Dios y fueron criados en la ley de Dios y fueron formados en la ley de Dios, pero ellos dan mejor testimonio a los gentiles. ¿Entendemos eso? ¿Seguro? Bien. Israel es culpable por menospreciar las misericordias de Dios. Verso 3. Perdón, verso 5. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, ¿y qué más? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentidos atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando
en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Oiga bien, ¿a quiénes se le ha dado la vida eterna? A la iglesia. ¿Qué es la vida eterna? ¿No es algo espiritual? Pero mire lo que dice, el cual pagará conforme a cada uno según sus obras. Aquí no está hablando de obras morales, como les decía al inicio, que el mundo por sus obras morales ya fue juzgado. El problema que tiene el hombre con Dios es que no cree en la obra de Dios. Vamos a ir, Primera de Juan, capítulo 5, verso 9, 10, creo yo. Del 9 al 12. Dice la escritura, Primera de Juan, capítulo 5, del verso 9 al verso 12. Oiga bien que le he estado dando versículos donde estamos viendo cuál va a ser el juicio de Dios. ¿Por qué va a juzgar Dios al mundo? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿qué? ¿De quién? De su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué pasa? Ahora le pregunto, ¿en la historia alguien más hizo mentiroso a Dios? ¿Alguien más ha hecho mentiroso a Dios? ¿Quién? ¿Quién hizo mentiroso a Dios? Sin miedo. ¿Quién hizo mentiroso a Dios? El diablo. No, él es el mentiroso. Hermano Ivania. Adán y Eva. ¿Cuándo lo hicieron mentiroso? Cuando le creyeron más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol, morirás. Satanás le dijo, no morirás. Dios dijo, morirás. Satanás dijo, no morirás. Entonces, ahí hay, dice, algo opuesto. Y si yo digo, ¿quién me está diciendo la verdad? Porque este dice positivamente, morirás, y este dice negativamente, no morirás. ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Y quién dijo la mentira? ¿A quién le creyó Adán y Eva? ¿Y cómo quedó Dios? ¿Verdad? Y de ahí venimos nosotros también y ponemos en muchas ocasiones a Dios como mentiroso. Cuando creemos más a lo que ofrece este mundo, a lo que dice este mundo, al sistema de este mundo, a la forma de vida de este mundo, a los rudimentos de este mundo, que a lo que Dios nos está llamando. Oiga bien. Por eso dice que mayor es el testimonio de Dios. Sigamos ahí para que le vayamos sintiendo sabor. Y no se me ponga triste. Versos 11. Versos 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿cómo? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando la gente no cree, pone a Dios como mentiroso. Y mire cuál es el testimonio de Dios. Y es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice San Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo, es lo que hemos estado hablando. ¿Por qué dice la ira de Dios está sobre él? Porque Dios ya juzgó a este mundo por su moralidad.
y ahora lo va a juzgar por su incredulidad. Y ese juicio es espiritual. ¿Entendemos eso? Va a ser destruido el cuerpo mortal por su moralidad y el cuerpo espiritual por su incredulidad. Por eso es que cuando Cristo venga por su iglesia tiene que ser transformado. Lo mortal que se vista, dice Pablo en 1 Corintios 15, de inmortalidad. Y lo corrupto de incorrupción. Gloria a Dios por ese misterio. Israel es culpable por menospreciar la misericordia de Dios. No solo el mundo, sino también Israel. Volvamos a leer pues. Volvamos a leer para que cuando escuche usted y pueda, muestre con la escritura. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, dice, vuelve a decir ira, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también Dios no hace acepción de personas. Ahí se fueron. Ahí se fueron. Dice tribulación y angustia, sobre todo ser humano. El que quiera discutir que Israel, el pueblo, tribulación y angustia, sobre todo ser humano. Ya lo que estaba prefijado, si es que Dios ¿cómo le llaman? Se desestimó, por decir así, al pueblo de Israel cuando Jesucristo dijo, consumado es. Hasta llegó. Hasta llegó Israel. ¿Por qué en el nuevo pacto ya no trata de, ahí no miramos que trata con Israel? ¿Con quién trata? Con la iglesia. Después de la cruz se desestimó Dios con Israel. Por eso Jesús dijo que el último de los profetas, ¿quién había sido? ¿Quién fue el último de los profetas? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y tuvo la oportunidad, por eso dijo que era mayor que todos los profetas, porque tuvo la oportunidad de profetizar y preparar el camino para el Evangelio de Jesucristo. Israel es culpable por violar el pacto de la circuncisión. ¿Sabían ustedes? El pacto de la circuncisión. Vayamos al verso 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Cuándo aprovecha la circuncisión? Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser. Hermanos, ¿están leyendo ahí? Leamos el verso. Israel es culpable por violar el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión Dios se lo dio allá en Génesis capítulo 17. ¿Con quién lo hizo? Con Abraham. Con Abraham. Que es cuando Dios hace el pacto acerca de la descendencia de Abraham. Todavía no había nacido Isaac, solo había nacido Ismael. Oiga bien. Y le dio la señal del pacto, la circuncisión. Pero dice aquí, verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Oiga bien, la palabra, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no sería tenida su circuncisión como circuncisión? ¿Entendimos eso? Es lo mismo que le estaba explicando de la ley, el cristiano. Es decir, si un cristiano, porque recordemos que en un principio la iglesia decía que había que
guardar la ley de Moisés y había que circuncidarse para ser salvo. Pero dice, pero si ahora un gentil no es circuncidado, pero guarda la ley, al guardar la ley, su circuncisión viene a ser una verdadera circuncisión, porque la circuncisión, dice, que Dios busca en el hombre es la del corazón y no la de la carne. Israel violó el pacto de la circuncisión, porque es verdad que cortaban el prepucio de su cuerpo, pero lo hacían sin fe. Cortaban el prepucio de su cuerpo, pero no guardaban la ley. Entonces lo hacían ya no por honrar a Dios, sino que lo hacían como por costumbre o tradición, pero no para honrar a Dios. Israel es culpable por violar el pacto de la circuncisión. Dice el 27, y el que físicamente, oiga bien lo que le estoy diciendo, es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Ahí está la palabra clave. ¿Por qué Dios va a juzgar? ¿Cuál es el juicio de Dios sobre la humanidad y sobre Israel? Espiritual. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Entendimos esto? Voy a dejarlo por ahí. No, me faltan todavía dos. Vamos a ver esos dos, porque todavía hay otros temitas ahí. Vamos a ver esos dos. Israel es culpable por su infidelidad e injusticia. No solo por violar la ley, no solo por violar el pacto, sino también por su infidelidad e injusticia. Capítulo 3, versos del 1 al 8. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho. En todas maneras, primero, oiga bien, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. 1. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando eres fuerte. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo Dios juzgará al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó por su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se los calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pues, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ¿qué dice? ¿Quiénes? Judíos están en el mismo costal. Israel es culpable, dice, por su infidelidad e injusticia. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Israel fue infiel. Israel fue injusto. Y lo último aquí, acerca de la culpabilidad de Israel, lo hallamos del verso 9 al verso 20. Y esto que les voy a leer, tengan mucho cuidado, porque nosotros ocupamos este texto, se nos ha enseñado a ocupar este texto para evangelizar al mundo, pero este texto no es para evangelizar al mundo.
Porque este texto está hablando en el contexto del antiguo pacto, en las condiciones que se encontraba Israel y el mundo antes de Cristo. Versos 10 que dice, 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los gentiles que todo está bajo. ¿Cómo está escrito? ¿A dónde está escrito? ¿A dónde está escrito? Creo que en el Salmo. Dice que lo tengo en referencia aquí, 14 del 1 al 3. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. Nosotros cuando salimos a evangelizar les presentamos esto para enseñarle a la gente que no hay, pero usted tiene que aceptar porque no hay justo ni aún uno. Si nosotros decimos que todavía no hay justo ni aún uno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Pecadores. ¿Sí? Pero ¿dónde está la justicia de Dios? Porque dice que la palabra, la justificación es declararte justo ante Dios. Justificado. Dice pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero aquí dice no hay justo ni aún uno. Y dice, sigue diciendo, no hay quien entienda. Ahora no hay quien entienda. ¿Usted no entiende? ¿No lo guía el Espíritu Santo? ¿No lo ilumina el Espíritu Santo? Tercero, no hay quien busque a Dios. Realmente no hay quien busque a Dios. Pero ahora que Dios lo ha encontrado, ¿usted no busca a Dios? No es que busquemos nosotros, pero ahora que Dios lo ha encontrado, ¿usted no busca a Dios? ¿Lo busca o no lo busca? Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. ¿Verdad? Yo busco a Dios en la mañana, en la madrugada, toda hora, en una oración. Todos se desviaron. ¿Anda desviado usted? De la columna, pastor. Está bien. Todos se desviaron. Se desviaron a una. Se hicieron inútiles. ¿Es usted un inútil o un siervo útil? Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que de la boca del hombre solo sale putrefacción, podredumbre, nada bueno. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. Dígale esto a una de las vecinas cuando las vaya a evangelizar y dígale, no hay justo ni aún uno. Mire, dice que veneno de víbora tiene usted debajo de su lengua. Dígale eso también. Y ahí, porque si le vamos a decir uno, no hay justo ni a uno, dígale también eso. A ver qué bien le va. Y si es la que fuego y candela en la cuadra, mejor nos vuelva a pasar por ahí, porque sepa que le van a tirar agua caliente o le echan al pitbull. Hermano, tenemos que saber, analizar, interpretar la palabra de Dios y darle el verdadero sentido correcto. Es que se oye bonito este texto porque motiva a la gente, lo hace sentir mal. No necesita hacerlo. Nosotros no necesitamos compungir a la gente. Nosotros no necesitamos quebrantar a la gente. Nosotros no necesitamos hacer mal a la gente, ni sentirla humillada, ni nada. Nosotros lo que necesitamos es predicarle. Del resto se va a encargar Jesucristo. Es más, ni necesitamos convencerla. Porque ni nosotros estamos convencidos. Es el Espíritu Santo el que nos da convencimiento. ¿Entendemos eso, hermano? Cuando vaya a evangelizar, tenga cuidado, porque si se le va la mano y le dice que es veneno de víbora ahí debajo de su boca está llena de maldición y de amargura, vecina. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Le está diciendo, quebranto y desventura, le está diciendo, su vida es una desgracia, vecina. Debajo de su lengua hay veneno de víbora. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su pie es una asesina porque dice, sus pies se apresura para derramar sangre.
Eso está hablando de una persona impía, asesina, cruel, despiadada. Mire bien. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Es una persona desgraciada. Y su vida es un infierno. Porque dice, y no conocieron camino de paz. Vaya a evangelizar con eso. No le diga solo el de abajo, dígale todo. Porque eso es un solo párrafo. Ahí no se puede cortar. ¿Por qué lo hacemos? Entonces, esos son manipulaciones que hace el hombre de la Biblia para alcanzar un fin. Y ese fin es adular a la gente. Y no debería ser así, hermano. Creo yo. Creo yo. Pero dice la culpabilidad universal. Vamos a ver. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, ¿qué dice? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El juicio universal. Ya que por las obras de la ley, aquí habla no de los judíos, ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, ahí miramos en el capítulo 2 la culpabilidad de Israel. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutitos todavía extra.